Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo 7:01 de este martes 13 de julio. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos a que siga estas noticias también a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Hoy tenemos muchísima información para compartirles, así que vayamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. Este miércoles apenas iniciará la audiencia de apelación de medidas para 2 de los 30 detenidos por el caso Cochinilla. Además, la Fiscalía confirmó que esta semana todavía están indagando a nuevos imputados. El Poder Ejecutivo está impulsando un proyecto de ley que pretende impedir a las empresas que tengan investigaciones o medidas cautelares abiertas participar en concursos para contrato de obra pública. La presidenta del Congreso le reprocha al presidente de la República, Carlos Alvarado, por su negativa de echarse para atrás con el nombramiento de Otón Solís ante la OCDE. Esta noche llegan al país 500,000 dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 donadas por el gobierno de Estados Unidos a nuestro país. Un 57% de la población alemana no se ha vacunado contra la COVID-19 y esto más la llegada de la variante Delta pone en jaque a las autoridades de salud en ese país. Las reacciones negativas a la designación de Otón Solís como delegado ante la OCDE no cesan en el Congreso. La presidenta Silvia Hernández le reprocha su actuación al presidente de la República, Carlos Alvarado, y le señala que ignora las críticas y cuestionamientos tanto de sectores como de diputados en contra del nombramiento de Otón Solís en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Hernández calificó además como incoherente el discurso de Carlos Alvarado y su forma de actuar. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Roversi, quien está en el Congreso y nos tiene información de último momento. Buenas noches, David. Gracias, buenas noches. Bueno, con la situación, como usted lo menciona, que se está viviendo con el nombramiento de don Otón Solís en la OCDE, pues ha despertado el malestar también de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Bueno, recordemos que hay una moción para que se logre retraer lo que es la decisión del presidente. Además, el mandatario también ha dicho que mantendrá el nombramiento de don Otón Solís y bueno, inclusive se ha detenido lo que es el avance del segundo debate para aprobar el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Pues estas situaciones tienen molesta a la presidencia del Congreso, quien critica fuertemente al presidente por mantener una decisión que parece no tener ningún otro apoyo y también porque inclusive señala a don Otón Solís para hacerle un llamado de que sea congruente con lo que ha dicho años atrás. Veamos. Yo respeto mucho la opinión de los diputados, de los exministros o algunos y de algunos sectores empresariales que se han manifestado. Pero como yo he dicho, yo en esto tengo un criterio de lo que debe ser esa representación. Es mi trabajo tener un criterio. Y es mi trabajo tener un criterio en función de las y los costarricenses, no de visiones sectoriales o políticas. Y estoy cumpliendo con mi trabajo en eso, en mi mandato también, en lo que es la competencia de mi mandato. Estas palabras del presidente de la República, Carlos Alvarado, que muestran su negativa de revocar el nombramiento de Otón Solís en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, levantaron las críticas de la presidenta del primer poder de la República, Silvia Hernández, quien lamenta el desacierto, según ella, del mandatario. El presidente se equivoca en esa decisión y quiero ser muy clara en el siguiente argumento.
3 años después, esta Asamblea Legislativa no ha dejado de mostrar voluntad, muchísima voluntad, en muchos de los temas complejos que se están decidiendo. El que ahora se ponga en fragilidad muchas de esas cosas no es la Asamblea Legislativa la que lo provoca. Yo tengo que rechazar categóricamente, sino por el contrario es el Ejecutivo el que desafortunadamente rompe cada vez más esas frágiles relaciones y se dificulta continuar adelante con una agenda que más bien hemos tratado de que no se suelte en medio de todo esto. Entonces sí, yo creo que el presidente se equivoca fuertemente en sostener una decisión, pero también Otón Solís en no leer a esos contribuyentes a los que él tanto se refirió en el pasado, que simple y sencillamente su designación no encaja por ningún lado. Además, Hernández fue sumamente crítica de que el discurso del presidente Alvarado nunca concuerda con la realidad de sus acciones. Yo lamento muchísimo que el gobierno, el Ejecutivo, el presidente de la República no comparta, por lo menos desde mi punto de vista, sus afirmaciones con lo que hace en la práctica. En otras palabras, el presidente ha señalado reiteradamente, al menos en el discurso, una intención muy clara de la necesidad país que muchos compartimos de abordar un tema macroeconómico, un tema fiscal, un tema de sostenibilidad, pero cuando usted a duras penas logra aprobar en primer debate con 38 diputados un préstamo en donde se consolida una voluntad de la Asamblea Legislativa ante lo frágil que han sido esas relaciones, simple y sencillamente a mí me parece que manda una muy mala señal el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, en querer fracturar aún más esos puentes. La presidenta del Congreso indicó a Costa Rica Noticias que de las pocas ocasiones en que se han podido poner de acuerdo con el Ejecutivo es durante los años en que se negoció la ruta para poder ingresar a Costa Rica a la OCDE, pero que a pesar de estos esfuerzos, hoy el presidente busca manchar el gran logro. Bueno, y con esta información vamos a regresar de momento con ustedes al set principal de Costa Rica Noticias, pero más adelante hablaremos del tema de la legalidad de este tema del nombramiento de Don Otón, que mucho se ha dicho si es o no ilegal. Consultamos a unos expertos y ya vamos a tener en cuestión de minutos la reacción de los mismos. De momento regresamos con ustedes donde hay más allá en el set principal. Gracias, David. El miércoles inicia la audiencia de apelación de medidas cautelares para 2 de los 30 detenidos en el caso Cochinilla. Además, la Fiscalía confirmó que esta semana todavía están indagando a nuevos imputados en esta causa. El periodista Andrés Ortiz nos tiene el detalle de esta información. Adelante. Gracias, buenas noches. Así es, algunos abogados consideran que la Fiscalía está incurriendo en error por la división de los imputados en una sola causa. Esto porque recordemos que la audiencia de medidas cautelares, de apelación de medidas cautelares, se está realizando para 28 de los imputados desde el día de ayer. Sin embargo, para mañana miércoles a las 10:30 de la mañana iniciará la audiencia de apelación de medidas cautelares para 2 de los otros imputados en esta misma causa, y además se está realizando desde la semana anterior la indagatoria para más de 30 personas quienes también son parte de este grupo que está siendo vinculado, en este caso policialmente conocido como Cochinilla. Veamos. La audiencia de apelación de medidas cautelares para 28 de los imputados en el caso policialmente conocido como Cochinilla avanzará este miércoles, pero mientras eso sucede, a las 10:30 de la mañana iniciará la audiencia de apelación para los otros 2 imputados. Se trata de un ingeniero y topógrafo de geología y minas de apellidos Ureña Villalobos y para el gerente de Alzo Frutales de apellidos Abarca Quesada. Ellos fueron los primeros a quienes les resolvieron su situación jurídica cuando estaban detenidos, porque se tuvo que realizar en una audiencia paralela. A pesar de que la defensa creía que los recursos de apelación se verían en una sola audiencia con los otros 28 imputados, la audiencia se realizará por aparte. Efectivamente hay un riesgo procesal importante y el riesgo procesal es fácil de explicar. Pueden darse resoluciones judiciales
contrapuestas entre sí. Hay dos cabezas analizando un mismo fenómeno jurídico y esto podría producir dos puntos de vista divergentes. Lógicamente yo esperé en algún momento que se tramitaran conjuntamente, pero el Tribunal Penal, bueno, en su caso el primero el juzgado y luego el Tribunal Penal no lo aceptaron así, o sea, no lo consideraron de esa forma y se han mantenido, por lo menos en esta etapa del procedimiento, dos expedientes separados. Esta separación de procesos que pertenecen a una sola causa y que además ahora se suma la indagatoria de al menos 40 imputados más, que podrían ser hasta 40, hace creer al abogado que son procedimientos incorrectos de la Fiscalía. Y ahora, desde el miércoles pasado, se ha comenzado a citar aparte de esas 45 personas restantes. Y entonces lo que sucede en este momento es que cada vez que una persona es citada, que además se vienen citando en distintos días, para cada persona vuelven a correr los plazos. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿cuándo terminaremos en la fase de recursión, digamos, recursiva o de impugnación de diligencias? Será hasta que indaguen al último, porque cada vez que indagan a una persona, esa persona tiene un nuevo plazo para recurrir y puede plantear recursos. Así que por lo que yo veo, y por ese mal manejo técnico que ha hecho el Ministerio Público de esta situación, es perfectamente pensable que la situación procedimental se va a complicar en demasía. Precisamente la Fiscalía confirmó que todavía se realiza la indagatoria de al menos 30 nuevos imputados en la misma causa y aseguraron que no hay fecha de finalización. Respecto a la primera parte de su consulta, la Fiscalía Anticorrupción indicó que las personas a indagar son aproximadamente 30. El número exacto y los apellidos de estas se informarán una vez que finalicen las indagatorias. Sin embargo, desconocemos por cuántos días se extenderán. Todos los imputados en esta causa están en libertad, la mayoría con medidas alternas a la prisión preventiva. Bien, tal y como les decía, la indagatoria de más de 30 personas se está desarrollando desde la semana anterior. Estas 30 personas son también vinculados en este proceso como imputados. La audiencia de apelación de medidas cautelares podría finalizar el día de mañana para 28 de los imputados y 2 apenas estarían iniciando a las 10:30 de la mañana. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés Ortiz. La defensa de la empresaria Mélida Solís, propietaria de la empresa H. Solís, optó porque la investigada no asistiera personalmente y que participara de forma virtual en la audiencia que se le sigue para apelar las medidas cautelares que se le impusieron por el caso de los sobornos a funcionarios públicos. Hoy, durante el segundo día de audiencia, el Tribunal Penal se enfocó en las apelaciones relacionadas a la destitución de los investigados que ocupan puestos públicos. Por seguridad y ante los hechos de violencia verbal presentados este lunes contra Carlos Cerdas, dueño de la empresa MECO, a la salida de la audiencia de apelaciones de las medidas cautelares que se lleva a cabo en los tribunales de justicia en Goicoechea, la defensa de Mélida Solís decidió que la empresaria siga el proceso mediante la plataforma virtual Teams, opción habilitada por el Poder Judicial. Así lo confirmaron sus abogados Eric Gallens y Francisco Campos, quienes comentaron además que se mantendrán firmes en que la medida cautelar impuesta a Solís es suficiente para garantizar su vinculación al proceso. Como se pudo observar el día de ayer, en el caso de uno de los imputados de esta causa, al salir enfrentó una serie de agresiones verbales y eso fácilmente puede derivar en una agresión incluso física, ¿verdad? Y por esa razón pues estimamos que era conveniente que no se hiciera presente ella el día de hoy, ya que podría ponerse en peligro su integridad física y como consecuencia de eso le recomendamos mejor que participara por medio de Microsoft Teams. Eso no hay una forma. Lo que pasa es que en este caso ha habido voluntad de los imputados, por lo menos doña Amelia ha tenido otros procesos penales y tal vez con hechos digamos delicados, y ha mostrado siempre su participación e interés de contribuir con la administración de justicia y someterse a los mismos. Eso es un tema que lo consideró la señora jueza. También consideró que en el caso de ella hay situaciones especiales. Hay una hija que tiene una situación especial, ella tiene una enfermedad bastante complicada, de ella también depende un adulto de 96 años, tiene arraigo domiciliario, arraigo laboral y arraigo familiar, lo mismo que don Abel y don Alejandro.
Para esta audiencia, el Tribunal de Apelación de Hacienda solo permitió el ingreso de las partes que podrían tener participación, lo que produjo que el aforo se redujera a una única sala y se enfocó en atender las apelaciones presentadas por los defensores de los acusados vinculados a instituciones del Estado y a quienes no se les habían solicitado prisión preventiva. En total fueron 6 apelaciones de la defensa por causas vinculadas a la medida cautelar que solicita separar a estos funcionarios de su cargo. Terminamos todos los defensores de hacer nuestra defensa con respecto al recurso de apelación, ¿verdad?, al que nos impusimos. Ahora el señor juez nos citó a partir de la 1:30. Esperamos conocer cuál es la resolución para cada uno de nuestros representados. ¿Qué están solicitando ustedes específicamente? Muchos se refirieron a la medida cautelar interpuesta, por ejemplo, de la suspensión del cargo y al peligro procesal de si se continúa o no una reiteración delictiva. Eso sería, si hay peligro en eso, si se les suspende el cargo a estas personas o se revoca la medida. Carlos Solís, exgerente financiero de Conavi, fue uno de los imputados que sí se presentó a la audiencia esta mañana. En horas de la tarde, la Fiscalía expuso los argumentos puntualmente para estas 6 apelaciones. El Ministerio Público busca que el Tribunal de Apelaciones extienda por periodo más largo las medidas cautelares ya impuestas, además de solicitar prisión preventiva para algunos de los imputados. Inicialmente, la Fiscalía había solicitado prisión preventiva para 14 de los detenidos en el caso Cochinilla. Sin embargo, todos quedaron en libertad. Se espera que este miércoles el juez del cargo, Hugo Porter, convoque a quienes la Fiscalía pide endurecer las medidas de prisión preventiva, entre ellos los dueños de la empresa MECO y H. Solís. Los involucrados en el caso Cochinilla están acusados de presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad. Siempre dentro de las repercusiones de la investigación de este enorme caso de corrupción, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone prohibir la participación de empresas vinculadas a casos de corrupción involucradas en un proceso judicial. La iniciativa busca crear un instrumento legal del cual carece el país y que garantice que los proyectos de obra pública no se verán comprometidos o atrasados o interrumpidos por este tipo de acciones. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte busca que mediante un proyecto de ley se garantice que las empresas involucradas en casos de corrupción sobre las que pesan medidas cautelares no se involucren en los procesos licitatorios de obra pública en el país. El proyecto se denomina Ley de Medidas Preventivas en la actividad contractual promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y sus órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental. El impedimento de participación de las empresas vinculadas a casos judiciales se aplicaría en cualquier etapa del procedimiento de contratación, excepto cuando ya se tenga un contrato otorgado en firme, y regiría por el lapso en que esté vigente la medida cautelar dictada por la autoridad judicial. Nuestro propósito es limpiar la corrupción y a la vez continuar impulsando las obras que son fundamentales para el desarrollo del país. Este proyecto contribuye a lograr ambos objetivos y nos daría un instrumento legal que ahora no existe. Buscamos resolver el problema de que el marco legal existente permite a una empresa con alguna medida cautelar dictada participar en procesos de contratación. Por ello, resulta indispensable resguardar los procesos de contratación del MOP y de sus órganos desconcentrados, modificando el marco jurídico para que se pueda limitar la participación de empresas que incurran en actos vergonzosos y corruptos y a sus personeros. Esta ley será aplicable también a la actividad contractual promovida por medio de fideicomisos, unidades gestoras o cualquier otro mecanismo de gestión indirecta del MOP y de los órganos desconcentrados. En los casos de contratos ya otorgados serán aplicables las medidas precautorias que disponga el ordenamiento jurídico. Esta medida surge un mes después de que se dieron a conocer los allanamientos a funcionarios públicos y empresarios por supuesta corrupción en contratación de obra pública. Desde entonces se dictó como medida cautelar la suspensión de los cargos a funcionarios públicos involucrados por un periodo de 4 meses. Las obras de carretera que ya están en pie, en las cuales figuran empresas relacionadas con el caso Cochinilla, no se detendrán debido a que ya existe un contrato. Vamos a la primera pausa y al volver
tenemos una excelente noticia. Esta noche, en un par de horas, llegan al país 500.000 nuevas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Estas vacunas fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos. Al regresar, le traemos en vivo los detalles de esta llegada. Ellos son los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300.000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hola, ¿qué tal? Estados Unidos y Costa Rica han tenido relaciones bastante buenas durante mucho tiempo a lo largo de su historia, y al llegar Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, pues se marcan una serie de retos y perspectivas tanto en el panorama internacional como en el centroamericano y por supuesto para nuestro país. De esto vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. En el siguiente capítulo de Camino al Desarrollo presentaremos el programa Transformando Comunidades del Banco Nacional de Costa Rica y su aporte a los proyectos de las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya. La vida de un pescador es difícil. Nosotros como pescadores siempre tenemos necesidades y con la pandemia se aumentaron mucho más. La Fundación Mar Viva y el Banco Nacional pues nos ha ayudado con el apoyo técnico. Transformando Comunidades impulsa toda aquella idea de negocio productiva que sea sostenible en el tiempo. Acompáñenos este lunes a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. En Ljubljana me voy a encontrar con mi amigo Jairo, que es un músico colombiano que vive en Croacia. Y la idea es que vamos a viajar un poquito juntos. Ljubljana tiene unos 300.000 habitantes y es la ciudad más grande de Eslovenia. Hasta ahora tocar en la calle ha sido la manera más fácil de ganar plata. Por el mundo entro a mi casa, los viernes a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 23 minutos vamos a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra 616 colones con 19 centavos. El precio del dólar en la venta 622 colones con 75 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como le adelantamos esta noche, en un par de horas llegan al país 500.000 nuevas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Estas vacunas fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos. Ana Marta Arce está en base 2 del aeropuerto Juan Santamaría y nos tiene los detalles. Buenas noches, Ana Marta, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, nosotros nos encontramos en base 2 en el aeropuerto Juan Santamaría, donde a eso de las 8:45 de la noche estarían llegando 500.000 dosis de Pfizer donadas por el gobierno de Estados Unidos a Costa Rica. Esta cantidad de dosis representa cerca del 20% de las vacunas que Costa Rica ha aplicado en el plazo de estos primeros 6 meses. A las 9 de la noche habrá un acto protocolario donde estará presente el presidente de la República, don Carlos Alvarado, el ministro de Salud, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Gloria Verbena. En estos momentos vamos a apreciar un poco lo que está ocurriendo acá en base 2.
Prácticamente lo que están haciendo son algunos preparativos a este acto protocolario, como ya lo mencionábamos. Estas dosis, que llegarían en unas pocas horas, se sumarían a las 2,5 millones que estarían ingresando por compra entre finales de este mes y también en el mes de agosto, lo que evidentemente agilizaría la campaña de vacunación que, como lo mencionaba esta semana el Ministerio de Salud, ya para finales de julio estarían ingresando con el grupo 4, es decir, con las personas que no tienen factores de riesgo. Estados Unidos prometió donar 500 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 a diferentes países del mundo. Entre ellos se encuentran Honduras, que ahora se nos indicaba que ya recibió 1,5 millones. También está El Salvador, países africanos, México, Perú, Argentina, Colombia, Haití, Panamá, Ecuador, Uruguay, Brasil y Costa Rica está también dentro de este grupo de donaciones. Siempre en temas de pandemia es importante mencionar que el Ministerio de Salud afirmó el día de hoy que se ha generado una disminución de casos de COVID-19, pero no así en las hospitalizaciones. Veamos la siguiente información. Durante la semana epidemiológica 27, Costa Rica registró 9.237 casos de COVID-19, mientras que para la 26, que abarcó del 27 de junio al 3 de julio, contabilizó 10.073 casos, lo que representa una disminución de 8,3% de una semana a otra, con un promedio de 1.319 casos diarios. Además, se evidenció una baja de 6,7% de las hospitalizaciones totales. Sin embargo, se registraron 564 nuevos ingresos para la semana anterior, lo que advierte un aumento del 9,3% de nuevos ingresos hospitalarios. En la semana epidemiológica 26 se registraron 511 ingresos hospitalarios y 564 para la semana 27. Esto advierte un aumento del 9,3% de nuevos ingresos hospitalarios. En lo que respecta a los fallecimientos, la semana del 27 de junio al 3 de julio contabilizó 89 decesos, mientras que del 4 al 10 de julio sumamos un total de 83 muertes, lo que nos da un promedio diario de 12 personas que pierden la vida relacionadas con la enfermedad de COVID-19. Específicamente para este martes 13 de julio se registraron 1.569 casos, 17 fallecimientos, en total 4.829 desde que inició la pandemia, y se mantienen 893 personas hospitalizadas, 382 en UCI y 511 en salón. El 37,3% de los fallecimientos de la semana epidemiológica 27 se registraron en el grupo de edad que va de los 50 a los 64 años, el 34,9% en el grupo de los 12 a los 49 años y un 27,7% en el grupo de edad de 65 años y más. Al 13 de julio se contabilizan 4.829 fallecimientos acumulados relacionados con el COVID-19. Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social dio a conocer que sus equipos vacunadores registran la aplicación de 2.606.791 dosis de la vacuna contra COVID-19 con corte el 12 de julio del 2021. De estas vacunas registradas, 1.783.949 corresponden a primeras dosis, que es el 34,6% de la población. Es decir, 35 personas por cada 100 habitantes tienen una dosis e iniciaron el desarrollo de defensas contra la enfermedad COVID-19, mientras que 822.842 personas ya tienen las segundas dosis registradas también, que quiere decir que 16 personas de cada 100 tienen el esquema completo de la vacuna contra COVID-19.
Si lo vemos por grupo de vacunación, la distribución avanza así. Grupo 1, 240.862 vacunas. Grupo 2, 1.434.412 dosis. El grupo 3, 893.595 inmunizaciones. El grupo 4, 26.093 vacunas, mientras que el grupo 5 avanza más lento con 11.829 dosis. Por último, del total de vacunas aplicadas, 2.096.470 corresponden a Pfizer y 510.321 de AstraZeneca. Asimismo, las autoridades de salud instan a la población a que se mantengan las medidas que permiten disminuir el riesgo de contraer la COVID-19, como el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarilla, incluso en personas ya vacunadas. Don Ernesto y amigos televidentes, esta es una información de última hora que ha registrado la Caja Costarricense de Seguro Social. Según indican, se va a activar a partir de este viernes la inmunización contra la COVID-19 para el grupo 5, que como lo mencionábamos anteriormente, se trata de personas mayores de 40 años que podrán vacunarse, como lo decíamos, a partir de este viernes y que no tienen factores de riesgo. Esto gracias a la donación que se va a realizar el día de hoy, 500.000 dosis de Pfizer donadas por la Embajada de Estados Unidos, y también por la compra importante que se va a hacer a finales de este mes y también en el mes de agosto. Recordemos también que la primera llegada de vacunas contra la COVID-19 al país fue el pasado 23 de diciembre. El 24 de diciembre se inició la campaña de vacunación en Costa Rica y hasta el momento se han realizado 32 vuelos para traer o transportar estas dosis al país. Es la información que tenemos. Les recordamos que a partir de las 8:45 de la noche estaremos transmitiendo por redes sociales y también por Canal 13 toda la información en cuanto a esta donación. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Muchas gracias, Ana Marta Arce. Y vamos a repasar ahora los datos COVID para las últimas 24 horas. Se han registrado 1.569 casos confirmados y en total el país llega a 385.069 casos desde que inició la pandemia. En las últimas 24 horas lamentamos el fallecimiento de 17 personas por causas asociadas al COVID y en total la cifra de fallecidos desde que inició la pandemia llega hoy a 4.829 personas. En cuanto a la tasa de hospitalización, la cantidad de personas internadas en los hospitales públicos llegan hoy a 893, de las cuales 382 requieren de cuidados intensivos. Cambiamos de tema. ¿Es o no ilegal el nombramiento de Otón Solís en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE? Este es un cuestionamiento que sigue generando conflictos en este candente tema y donde los legisladores chocan con la interpretación que se le da a la ley que se creó para ingresar a la OCDE y la Constitución Política. Por eso, acudimos a expertos en el tema y el periodista David Roversi nos trae las respuestas que recogió a este interrogante en la siguiente nota. Gracias y buenas noches nuevamente a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo plantea, ¿es ilegal o no el nombramiento de don Otón Solís? Bueno, la oposición en la Asamblea Legislativa asegura que es ilegal, mientras que pues la bancada oficialista, así como el mismo presidente de la República, aseguran que están en el margen de la Constitución. Quisimos consultar, pues evidentemente a diputados y también a expertos en derecho administrativo sobre pues esta normativa, y esto es lo que nos dijeron. Esto es uno de los artículos que ha generado conflicto y diversas interpretaciones sobre la legalidad del nombramiento de Otón Solís en la OCDE. El mismo cita: artículo 4, delegación ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La delegación permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos formará parte del Ministerio de Comercio Exterior
y dependerá de este para todos los efectos. El Consejo de Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, designará al funcionario que representará al país ante dicha organización, quien asumirá la delegación en los mismos términos contemplados en el artículo 5 de la Ley 7638 del 30 de octubre de 1996. La ley que nosotros aprobamos dice claramente en su artículo 4, la persona que se designe en representación del país a la OCDE tiene que ser de iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior. Si al Consejo de Gobierno no le gusta ese nombre, puede rechazarlo, pero entonces tiene que esperar otro nombre, de nuevo, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior. No es de absoluta iniciativa, o no es del todo iniciativa del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno nombra, pero la iniciativa, y está claro así en la ley, debe ser de COMEX. Yo estuve dentro de la comisión, estuve como parte de la redacción, y lo que hace COMEX es una sugerencia. El Consejo de Gobierno es quien tiene las potestades constitucionales, lo dijimos acá, pueden revisar ustedes las distintas intervenciones, de que hacerlo por única y exclusiva designación de COMEX era inconstitucional. Pero es que la situación no se limita a esta única reforma que se hizo, pues los expertos consideran que esto es un tema de materia constitucional, la cual evidentemente está por encima de cualquier ley en el país. En su artículo 147, en su inciso 3, dice lo siguiente: el Consejo de Gobierno lo forman el presidente de la República y los ministros para ejercer bajo la presidencia del primero las siguientes funciones. Y de manera expresa, en el artículo 13 dice: nombrar y remover a los representantes diplomáticos de la República. En consecuencia, si la persona que ocupa ese cargo que se designó tiene la calidad, o el cargo requiere la calidad de representante diplomático de la República, la competencia para ejercer esa función la regula la misma Constitución y dice que es el Consejo de Gobierno. En consecuencia, el Consejo de Gobierno actuó de conformidad con la competencia que le otorga la Constitución. La naturaleza de este cargo muy poco se ha hablado todavía de cierta manera, pero se trata actualmente, como incluso uno lo puede analizar a nivel del decreto ejecutivo 383363 del COMEX, que se trata de un funcionario de confianza con rango de embajador. Entonces, básicamente, el nombramiento de este tipo de puestos, o bien de funcionarios, es una atribución discrecional a nivel del Consejo de Gobierno. Lo que hay que revisar, como en todo órgano colegiado y toda decisión colegiada, es evidentemente si el motivo por el cual se le está nombrando a don Otón tiene obviamente algún respaldo, alguna especie de motivación o alguna justificación realmente por la cual se apartó el Consejo de Gobierno como órgano colegiado de lo que indicó pues la sugerencia del señor Valenciano, ministro, ya que recordemos que si bien es cierto, la decisión está, como bien lo dice el artículo, en manos del Consejo de Gobierno, pues la iniciativa también corresponde a ellos como una especie de órgano técnico en saber quién es la persona más idónea para este nombramiento. Bueno, esto es el concepto entonces también de los expertos, quienes podrían entonces estar ratificando lo que dice pues el Partido de Acción Ciudadana, el Partido de Gobierno, con respecto a la legalidad que tiene pues el nombramiento de don Otón. Sin embargo, evidentemente las medidas de presión por parte de los diputados seguirán acá en el Congreso, buscando que este nombramiento sea revocado por el presidente de la República o también evidentemente el Consejo de Gobierno como tal. También recordemos que se puso una moción de censura que se estará viendo en los próximos días, específicamente el próximo martes, en contra del Consejo de Gobierno prácticamente en su totalidad, menos al ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, quien fue el único que votó en contra de que don Otón fuese el representante de Costa Rica en la OCDE. Con esto vamos a regresar con ustedes que tienen más información al set principal. Gracias, David Roberts, desde el Congreso. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, suspendió la rebaja del 4.75% que aprobó la semana anterior para tarifas de autobuses.
De acuerdo con el ente regulador, la medida aplica por 3 meses y se adoptó para no afectar las finanzas de los empresarios que alegan haber visto disminuidos sus ingresos por la pandemia. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, suspendió por 3 meses la rebaja del 4,75% en las tarifas de autobús a nivel nacional, aprobada el pasado viernes. El intendente de Transporte aseguró que la pandemia generada por la COVID-19 ha afectado al sector empresarial. Bueno, se suspende con base en un informe técnico que determinó que en la coyuntura actual el sector autobús, ¿verdad? Todo lo que es el sector ha sido muy golpeado y no es prudente realizar esta rebaja para mantener la continuidad del servicio, que es lo que nos preocupa a nosotros. En Consumidores de Costa Rica indicaron que esta disminución alivia el bolsillo de muchos trabajadores. Sin embargo, son conscientes de que es necesario un equilibrio para garantizar la prestación de servicios en tiempos de pandemia. Consumidores de Costa Rica ha indicado en reiteradas ocasiones a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que es necesario mantener los equilibrios financieros necesarios, no solamente de las empresas de transporte, sino también de los bolsillos y los presupuestos familiares de los hogares costarricenses. A pesar de que los usuarios esperaban una disminución en las tarifas de los autobuses, son conscientes de la situación económica de los empresarios. Esta pandemia está jodiendo a todo el mundo, ¿verdad? Definitivamente, porque no es solo a los autobuseros, sino en sí a toda la población, porque nos afecta a todos. Y Jay, aunque les aprueben esa rebaja, pues la verdad, ya como ellos están, mejor que se queden queditos, ¿verdad? Bueno, lo primero, ellos también han sufrido por la pandemia. Y de hecho nosotros, porque ya el bolsillo como que muchas veces ya no da, no estamos para aumentos, entonces yo diría que está bien que den ese tiempo para que se puedan recuperar. Este aumento correspondía al primer semestre de 2021 y se mantendrá hasta tanto las condiciones actuales muestren un cambio positivo. La Intendencia de Transporte elaborará informes cada 3 meses para determinar si la situación sanitaria y del sector autobusero presente condiciones diferentes a las actuales que permitan aplicar el ajuste tarifario sin afectar la continuidad en la prestación del servicio. Con el fin de compensar al productor y al industrial los altos costos de este 2021, el CONARROZ solicitó un aumento de casi el 10% en el precio del grano. No obstante, la Cámara de Comercio se opone a este aumento porque afecta al consumidor final y a su vez solicita que se ponga fin al modelo proteccionista y se libere el precio del arroz. Debido al incremento que han tenido los precios internacionales del arroz, los insumos y servicios requeridos para la producción, el procesamiento e industrialización del grano y el tipo de cambio, la Corporación Arrocera Nacional CONARROZ le solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio un aumento en el precio del arroz. Tenemos desde la pandemia hasta hoy, todo ha subido menos el arroz, gracias a la estrategia elaborada por el gobierno y con la Corporación Arrocera, productores industriales. El consumidor de arroz se ha visto beneficiado durante toda la pandemia, cerca de, debo decir, casi 16 meses donde el consumidor no ha visto incrementado. Ha subido todo, ha subido el maíz, ha subido el trigo, ha subido el pan, ha subido muchos productos. Sin embargo, la Cámara de Comercio rechazó este aumento de precios de casi un 10% para todas las calidades del grano en venta porque, según dijeron, no resguarda a los pequeños productores, ya que el 4% de ellos poseen el 44% del área sembrada y un 68% de las ventas del mercado lo manejan 3 empresas. Este incremento afectará principalmente a los costarricenses que menos ingresos tienen. Aproximadamente el 10,7% del ingreso de estas familias se destina a la compra de arroz. En su conjunto, todos los consumidores costarricenses pagamos casi $124 millones en sobreprecio al arroz.
Es el momento de cambiar este mecanismo que no le favorece a los que menos tienen y no favorece a ningún consumidor costarricense. Es el momento de liberalizar el precio del arroz y buscar un mecanismo que permita una reducción sostenida en el precio de este importante grano. Elizondo explicó que el sobreprecio del arroz es más de 124 millones de dólares al año. Agregó que el empacador es el gran ganador por las utilidades finales del arroz, mientras que los industriales reciben un 37%, los productores un 34%, los detallistas un 17% y el 12% restante se reparte entre otros actores. Vamos a hacer una nueva pausa y al volver venimos con los deportes, en donde el técnico Fernández Suárez hizo pocos cambios anoche ante Guadalupe y mantuvo la base tricolor. Cuando regresemos, todos los detalles en la sección deportiva. Ya volvemos. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Vamos, le invito a disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Hola, mi nombre es Karen Matamoros y ella es mi amiga Tael Monge. Nuestra canción se llama No hay cómo vivir aquí, representamos la provincia de Punta Arenas. No se pierdan el programa Audiotopía Bicentenario por Canal 13. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Calibán no quería enviarlo porque le parecía que era muy novato, pero Jiménez lo convenció de que tenía el talento para ser un reportero de guerra. Y los verdaderos asesinos de Gaitán tienen algo que ver con esa X. ¿Quién será el Doctor X? Les juro que no tengo ni pálida idea de ese hombre del que me están hablando. No nos quiere ver la cara, doctor. Reportera X, los jueves a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva, les saluda Andrea Salazar y aunque se esperaba una selección muy diferente, el técnico Luis Fernando Suárez hizo pocos cambios y mantuvo la base tricolor. El colombiano aseguró que podría mirar otras alternativas ante Surinam. Con casi los mismos jugadores que desde hace varios años visten la camiseta tricolor y con muy pocos cambios, así inició la era del técnico Luis Fernando Suárez al frente de la Selección Nacional de Costa Rica. Con la obligación de ganar para iniciar su trabajo con el pie derecho y de paso quitarle presión al equipo, el seleccionador colombiano apostó por darle continuidad a la base que había trabajado con Ronald González. Las jóvenes figuras tendrán que esperar su oportunidad para meterse en el 11 titular, ya que Suárez inició la Copa Oro con jugadores de mayor recorrido. Incluso el experimentado Johan Venegas y Alonso Martínez, goleador y mejor jugador del campeonato nacional respectivamente, se quedaron en el banquillo. Muy seguramente voy a mirar cuáles son las mejores opciones. No solamente en esto es de pensar quién jugó bien o quién jugó mal, sino también, como usted muy bien dice, lo de las cargas. Y también es que la propuesta en determinado momento del equipo contrario va a ser diferente y eso te da para pensar en una diferente alineación. Yo, hoy cuando entra Venegas, pienso que cuando entra él, entra en el momento justo, preciso y hace las cosas que necesitaba el equipo hacer para dominar el juego. Es cierto que Costa Rica necesita dejar de depender de veteranos como Brian Ruiz y Celso Borges, pero es imposible pensar en un cambio generacional a menos de 2 meses del inicio de la eliminatoria mundialista. Los objetivos de Copa Oro son volver a ganar para recuperar confianza e ir plasmando la idea de Suárez. Sí, la verdad que es una victoria que veníamos trabajando, veníamos buscando desde tiempo atrás. No se nos había dado por una u otra razón, pero gracias a Dios hoy se nos dio el trabajo, el creer en nosotros mismos, en creer que
podíamos sacar y salir adelante con la victoria. Creo que así lo hicimos, trabajamos fuerte durante la semana, lo que queríamos hacer hoy lo plasmamos en el terreno de juego. Buscamos el partido desde que iniciamos y gracias a Dios logramos los 3 puntos. Ante Guadalupe ingresaron de cambio Johan Menegas, Luis Díaz, Alonso Martínez, Jefferson Brenes y Giancarlo González, quienes podrían tener su oportunidad en el 11 titular ante Surinam el viernes, así como los otros 7 jugadores que no vieron minutos. Suárez reconoció que es importante dosificar cargas, ya que muchos jugadores no tendrán pretemporada con sus equipos por estar en la Copa Oro, y eso podría afectar físicamente en el desempeño futuro, tanto en sus equipos como en la selección. Cambiamos de tema. Herediano ya jugó 2 partidos en México durante su pretemporada. Los florenses tendrán 2 juegos más, este miércoles y el próximo sábado. Herediano lleva buen pie en su pretemporada por suelo mexicano. El fin de semana anterior enfrentó al Necaxa igualando 0-0 y también sacó victoria 1-0 con gol del nuevo refuerzo Justin Daly ante el rebocero de La Piedad. El equipo rojiamarillo encaró sus 2 primeros retos bajo la nueva etapa del estratega azteca David Patiño. Ocuparemos el tiempo para trabajar táctica y para recuperar al equipo y ya esperaremos el partido del martes, que será aquí mismo, será en León, pues, que es donde estamos, en donde está la sede de nosotros, y ya luego terminar la gira yendo a Morelia y a Tijuana contra muy buenos equipos. Precisamente el anotador del gol florense ante La Piedad, Justin Daly, ha encajado bien en el plantel y se propone ser el goleador del equipo. Agradecido con Dios, de igual manera, más allá del gol y el gane, lo importante en estos partidos es pues ir probando cosas, ir adaptándonos a lo que es la idea del profesor. Siento que gracias a Dios lo hemos ido haciendo de la mejor manera, y pues el gol pues es una diagonal que tira a la espalda del central y un pelotazo de Aaron. Para este martes el Herediano tenía pactado un colectivo de varios tiempos ante Leones Negros de Guadalajara, el cual fue suspendido. El miércoles se medirá a Morelia y cerrará su gira contra el Tijuana el próximo sábado. Estos 2 últimos choques serán de 90 minutos. En el campo internacional, este miércoles Tadej Pogačar podría sentenciar el Tour de Francia con más de 5 minutos de ventaja. La etapa 17 terminará con un difícil ascenso donde el esloveno podría aumentar su diferencia o donde sus rivales tendrán la oportunidad de atacar por última vez. Faltan 5 etapas para que finalice el Tour de Francia, pero la de este miércoles podría ser clave para definir al campeón de la principal competencia de ciclismo del mundo. Este martes ganó el austriaco Patrick Conrad en una etapa de transición, ya que la de este miércoles es una carrera pesada, con 178 kilómetros de corrido en los Pirineos, con 2 puertos de montaña de primera categoría y con un final marcado por un difícil ascenso. Hoy, el líder Tadej Pogačar y el grupo de perseguidores no se hicieron daño, llegaron juntos en el pelotón a casi 14 minutos de Conrad. Mañana puede ser decisivo, podría ser la última oportunidad para que el colombiano Rigoberto Urán, el danés Jonas Vingegaard y el ecuatoriano Richard Carapaz le recorten tiempo al esloveno, pero también es una oportunidad para que Pogačar, con más de 5 minutos de ventaja, dicte sentencia. Luego quedarán 4 etapas en las que se pueden recortar minutos, pero no tantos. El bicampeonato de Pogačar va bien encaminado y pareciera que la lucha ahora se centra en meterse al podio, al que aspiran 2 latinoamericanos. Richard Carapaz, quinto en la clasificación general y uno de los mejores escaladores del mundo, tendrá este miércoles la oportunidad de recortar. Si bien la ventaja es mucha, es quizá el único que pueda dar pelea y lograr una gesta épica. El ecuatoriano debe meterse en el podio, de lo contrario será un fracaso para él y su equipo, el Ineos, considerado el mejor del mundo y que ha invertido mucho dinero para contar con los mejores ciclistas del pelotón internacional. Bueno, con eso llegamos al final de los deportes. Sin duda, este Tour de Francia se está poniendo bastante interesante con esa participación de Tadej Pogačar. Continúa usted, don Ernesto. Finalmente, la Sele rompió la racha con Guadalupe, pero la rompió. Más de un año ya sin ganar, don Ernesto. Desde noviembre de 2019 Costa Rica no sabía lo que era ganar. Guadalupe era un rival que ya se conocía. 2009 fue la última vez que Costa Rica enfrentó a este equipo, pero a pesar de que es un equipo que uno muy piensa, noble. sí, pues
siempre una victoria después de tanto tiempo cae bien a un equipo, principalmente después de tanto no ganar y cuando ya estamos tan cerca de la eliminatoria, que ahora es a lo que Luis Fernando Suárez, ¿verdad?, tiene que apelar a ir bien a esa eliminatoria y conseguir esa clasificación a Qatar. Un buen triunfo ayuda en lo psicológico, en el ánimo de los futbolistas, así que bienvenido. Y viene Surinam, así que es la oportunidad para seguir y ahora hacer una racha, pero más positiva, ¿verdad? Así es. Andrea Salazar con los deportes. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Nos vamos a una pausa y volvemos con la información internacional, donde un 57% de la población alemana no se ha vacunado aún contra la COVID-19. Esto, más la llegada a ese país de la variante Delta, pone en jaque a las autoridades de salud germanas. Los detalles al volver en la sección internacional. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. A la primera institución que recurren es a la municipalidad, aunque el problema no sea de la municipalidad. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es. Este miércoles a las 8 de la mañana estamos en Café Nacional y vamos a abordar un tema muy importante, ley de usura. Y a las 9 en punto de la mañana los esperamos en Aprendo en Casa para que disfrutemos de un programa más lleno de diversión y de aprendizaje y además se puedan conectar con nosotros a través de nuestra aula virtual en Zoom. Los esperamos. Esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. En nuestro espacio Cine en Cortos presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Lo que hicimos fue recoger toda la información que ella hacía diariamente y ahí fue que formamos una historia. Los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En las noticias internacionales, la bajada del ritmo en la vacunación en Alemania está obligando a actuar a las autoridades. El riesgo es mayor, además, con la variante Delta del coronavirus, que es mucho más contagiosa. El 43% de la población está completamente inmunizada, pero la canciller Angela Merkel pidió a los ciudadanos que se vacunen lo antes posible.
La bajada del ritmo de vacunación en Alemania está obligando a actuar a las autoridades. El riesgo es mayor, además, con la variante Delta del coronavirus más contagiosa. El 43% de la población está completamente inmunizada, pero la canciller Angela Merkel ha pedido a los ciudadanos que se vacunen lo antes posible. Descarta, no obstante, tomar las medidas de París de obligar a los sanitarios y otras profesiones. No tenemos intención de seguir este camino propuesto por Francia. Estamos al principio de la fase en la que seguimos promoviendo la vacunación, en la que tenemos más vacunas que personas que quieren vacunarse. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el lunes, además de la obligatoriedad para algunos sectores, otra serie de medidas, como la necesidad de estar vacunado, haber pasado la enfermedad o tener una PCR negativa para acceder a restaurantes, tiendas, trenes o aviones, pero con matices. El número de adolescentes que ha recibido la pauta completa de vacunación es actualmente bajo y obviamente está fuera de lugar imponerles a ellos y a sus familias un verano infernal en forma de pasaporte sanitario. Por ello, la ministra de Sanidad debatirá hoy con las autoridades sanitarias y científicas para que podamos comunicarles unas normas flexibles que respondan a esta situación. En España, la mitad de las regiones ha acelerado la vacunación de los menores de 30 años. Madrid abrió el lunes la citación voluntaria para los mayores de 16. En algunas zonas del territorio se han vuelto a imponer restricciones para disminuir la incidencia disparada entre los jóvenes. Los saqueos y la violencia que sacuden a Sudáfrica desde hace varios días, luego de la detención del expresidente Jacob Zuma, han provocado ya 45 muertos y continuaron hoy martes, a pesar del inicio del despliegue de soldados en las provincias afectadas. La tensión no cede en Sudáfrica. Los saqueos y la violencia que sacuden al país desde hace varios días tras la detención del expresidente Jacob Zuma ya han provocado 45 muertos y continuaron el martes. Un día antes, el presidente Cyril Ramaphosa anunció el envío de tropas para auxiliar a una policía desbordada por los disturbios y restaurar el orden. El camino de la violencia, los saqueos y la anarquía solo conduce a más violencia y devastación. Además de sufrimiento, conduce a más pobreza, más desempleo y más pérdidas de vidas inocentes. Los primeros incidentes con rutas bloqueadas y camiones incendiados se produjeron el viernes, al día siguiente del encarcelamiento de Zuma, condenado a una pena de prisión por desacato a la justicia. Los disturbios, motivados también por la complicada situación económica del país y las restricciones por la pandemia, se propagaron luego a la zona de influencia de Johannesburgo, capital económica del país. Sabíamos que cuando nos confinaran de nuevo esto iba a suceder, porque cuanto más tiempo dejaras a la gente hambrienta, estos eventos ocurrirían. Creo que la gente está realmente hambrienta y necesita algún tipo de ingreso, o ni siquiera diré ingreso, solo diría comida. Creo que el gobierno ahora, ya que ha desplegado soldados y esas cosas, debería hacer esto de manera pacífica. Nadie debe ser fusilado, golpeado o maltratado. La gente necesita razonar y hablar para calmar la situación, porque si empiezan a disparar habrá guerra y eso es lo que no queremos aquí en Sudáfrica. Sudáfrica es un país pacífico. El ministro a cargo de las fuerzas de seguridad informó el martes que más de 750 personas han sido arrestadas, principalmente en Johannesburgo. A las 8 de la noche con 3 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con Canal 13. En unos minutos voy a conversar con la artista multidisciplinaria Manju, quien nació en Hong Kong y vive en Costa Rica. Vamos a hablar de su viaje a Madrid con su proyecto artístico Traje Humano. Quédese en la señal de Canal 13, que ya casi volvemos con esta entrevista de fondo.